Llegamos al cuarto tema de la serie. Cerramos esta serie titulada Allá en el Pesebre, que iniciamos en este mes de diciembre con motivo de Navidad. Vamos a terminar esta plática, esta serie de pláticas, y vamos a hablar acerca de la reacción que tuvo inmediatamente Herodes, el rey de Judea, ¿verdad? Dios lo marca en el Evangelio de Mateo con un propósito, con el propósito también de alertarnos. Es parte de la historia, pero es parte de las reacciones, es parte de lo que ha estado sucediendo en este tiempo, también igual que pasó allá en Belén. Vamos al libro de Mateo. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Mateo capítulo 2 nos da esta parte de la historia desde el comienzo. Y vamos a ver versículos 3 y 4. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oyendo que los magos habían venido, ¿verdad? ¿Se acuerdan de hace 8 días? Vinieron los magos y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su luz hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, oyendo esto, esta declaración de los magos, el rey Herodes se turbó. Y no solamente el rey Herodes, sino toda Jerusalén también se turbó con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Pasamos ya el día de la Navidad, pasamos estas deliciosas cenas en familia, regalos, alegría, sobre todo agradecimiento a Dios por habernos dado el mejor regalo de todos, ¿verdad? La vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Recibimos algunos regalillos en la Navidad, pero gracias a Dios por su don inefable, por la vida eterna a través de Jesús. Ahora, de eso, al fin de cuentas, hermanos, se trata precisamente la Navidad, ¿verdad? Lo dijimos. La Navidad se trata que Cristo vino para darnos libertad, salvación, vida nueva, vida abundante, vida eterna, prepararnos para pasar toda la eternidad con Él. Ahora, 26 de diciembre, nos empezamos ya también a preparar y a planear el nuevo año que está por empezar en unos días. Después de que acaba toda la algarabía de la Navidad, todo va a volver a la rutina habitual a la que hemos estado durante los últimos años. Vienen ahora otras 51 semanas hasta que venga la siguiente Navidad otra vez, si Cristo no viene antes. Y en esas semanas nuestras vidas van a seguir enfrentando, hermanos, los estragos de la maldad. Nos vamos a seguir enfrentando a nuestras emociones distorsionadas. Nos vamos a estar enfrentando a nuestra propia carnalidad también, porque a veces le echamos de todo la culpa al diablo, ¿verdad? De todo, el diablo cochino, el diablo. No, a veces somos nosotros, a veces son nuestras malas decisiones, a veces son nuestra propia carnalidad, a veces somos nosotros por no estar sujetos a la autoridad de Cristo. Aún así, el enemigo no descansa, hermanos. El enemigo no da tregua. El apóstol Pedro nos advierte en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, anda merodeando, anda buscando cristianos distraídos, cristianos que bajen la guardia, cristianos que crean que todo está bien y que se confíen, que dejen de orar, que dejen de leer la palabra de Dios, que dejen de congregarse. Anda alrededor buscando a quién devorar. Y créanme que este león rugiente, hermanos, está más gordo que yo, porque devora muchísima gente cada año. Así es que la cuarta escena alrededor del pesebre nos presenta un personaje que buscaba también al Mesías recién nacido, no para adorarlo, sino para devorarlo, para destruirlo y para cancelar el plan de salvación de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo Dios. Y ningún león rugiente, ni ningún Herodes lo va a derrotar jamás. En la primera escena vimos a José y María obedientes
haciendo lo que humanamente les correspondía hacer para que Jesús naciera de acuerdo a lo que estaba profetizado allá en la ciudad de Belén, en la ciudad de David. En la segunda escena vimos al grupo de pastores, gente sencilla, gente sin mayor pretensión, recibiendo de parte de los ángeles la noticia del nacimiento de Jesús y las señales que ellos también debían de seguir para encontrarlo. En la tercera escena vimos la visita de estos hombres del oriente que vinieron a adorar al Señor y le trajeron algunos presentes significativos. Y vamos a cerrar esta serie entonces, como les dije, hablando de este personaje llamado Herodes y la reacción que él tuvo, totalmente contraria a la de los otros participantes de la historia que se llevó a cabo allá en aquel pesebre de Belén. Herodes era el rey de los judíos en el tiempo en que nació Jesús. No era un rey de acuerdo al linaje de David, por supuesto. Era un rey puesto por el emperador. Ya era un cargo político. No era un rey que le correspondía ser rey porque venía de cierto linaje. Ya eso había pasado, habían pasado 400 años en los que ahora el Imperio Romano gobernaba todas esas provincias y no estaban precisamente cautivos los judíos, el pueblo de Israel, no eran cautivos, pero sí vivían sometidos bajo la autoridad de Roma. Y ellos muy valientemente, los judíos, ellos querían ser libres. Ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Tradicionalmente sus generaciones anteriores a ser una nación luchadora, de conquista, fuerte, libre, con sus propios reyes. No era el caso ya. Estaban sometidos y estaban en relativa paz dentro del Imperio Romano. Pero el emperador designaba quién iba a ser el rey de acuerdo a su política. Eran amigos de él, era gente como la política, ¿verdad? Me caes bien, ya me tocó a mí ser emperador, ahora yo te voy a poner a ti de rey aquí, te voy a poner gobernador allá, en fin, se repartían los puestos. Herodes llegó al reinado de Judea precisamente de esa manera. No le correspondía por linaje. Así es que cuando Herodes se entera, hermanos, del nacimiento de Jesús, a quien los magos de Oriente le llamaron el rey de los judíos que ha nacido, inmediatamente Herodes empezó su ofensiva. Vio que peligraba su trono, vio que peligraba su estatus. Así es que se pone a la defensiva. Y de la misma manera, hermanos, en que cada vez que una persona se entrega a Cristo y nace de nuevo, el enemigo empieza a tratar de destruir esa fe que van haciendo. Todos ustedes tienen ejemplos y aquí podríamos pasar toda la tarde contando testimonios. Cuando entregaste tu vida a Cristo, hubo resistencia. Hubo resistencia de tu familia. Si fue la esposa la primera que llegó al Señor, hubo resistencia de parte del esposo. Si fue al revés, si fue el esposo el que llegó primero a Cristo, hubo resistencia de la esposa. Después, cuando los dos llegan a Cristo, hay resistencia de sus familias correspondientes, de los amigos, de los compadres. Siempre hay resistencia. Cuando Jesús nace en un corazón, inmediatamente empieza la resistencia, empieza la ofensiva. ¿Cuál es la finalidad? Destruir esa fe que acaba de nacer, destruir, aniquilar por completo esa fe que va naciendo. Lamentablemente muchas veces lo logra el enemigo, pero con Jesús no lo logró. Y precisamente porque con Jesús no lo logró, ahí está anclada nuestra fe. Si el Señor triunfó, nosotros también triunfaremos. Amén. Vamos a ver tres reacciones, hermanos, que encontramos en este personaje, en Herodes. Tres reacciones que nos da esta narración del Evangelio de Mateo. La primera es la que está en el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El Evangelio causa conmoción entre la gente, hermanos. Esa es la primera verdad, la primera enseñanza. El Evangelio siempre va a causar conmoción, turbación, confusión en medio de la gente. La gente está muy conforme con su estatus.
la manera como vive, les gusta la vida que llevan, les gustan sus vicios, sus adicciones, vivir en un mundo de sensualidad, de placeres materiales, porque el pecado es atractivo y placentero, hermanos. No se espanten, no se rasguen las vestiduras, espérense. El pecado es placentero, el pecado es agradable. La gente que no conoce del Señor y los que conocemos del Señor y vivimos antes en el pecado, sabemos que el pecado es atractivo. ¿A poco no? Si no, no te estarían invitando a cada rato. Si no, no tendrías tentaciones. El que diga que ay, fuchi el pecado, no es cierto. El pecado atrae. El pecado intenta otra vez seducirnos. El pecado intenta otra vez todo lo que hacíamos antes. Quisiéramos volverlo a hacer otra vez. El que tomaba, el que era alcohólico, de vez en cuando se siente inclinado otra vez y atraído hacia el alcohol. El que era mujeriego, adúltero, adúltera, se siente inclinado otra vez a volver esas mismas conductas. El que era chismoso, chismosa, ay, a veces tengo un chisme que contarte, pero ahora soy hija de Dios y ahora no me lo... El que robaba. Hay gente que robaba no por necesidad, sino por costumbre, ya por afición, por adicción. Le gustaba esa sensación del robo. Y muchas veces ya siendo cristianos como que otra vez, ay, mire, y nadie lo está viendo, nadie lo está cuidando. Y está ahí solito Dios me lo mandó, se me hace. El pecado, hermanos, atrae. El pecado nos seduce. El pecado nos quiere envolver nuevamente. Y hay mucha gente que está acostumbrada a vivir así. Y cuando tú le dices, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga lo suficiente para compartirle a otros. Híjole. O sea que ahora tengo que trabajar. ¿Soy cristiano, ya tengo que trabajar? Sí. Marido de una sola mujer. O sea que ya mis negocios por allá ya no. No, marido de una sola mujer. Esposa sometida a un solo. Entonces ya no puedo cachetear a mi marido. No, ya no. Ahora al contrario, tienes que someterte a él. Ya no puedo ir con mis compadres el fin de semana a echarnos un 24. No. No os embriaguéis con vino, con cerveza, con alcohol, con tequila, con vodka, con ron, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, se crea una conmoción a nuestro derredor, porque todos están acostumbrados a vivir de esa manera. Es que toda la vida he vivido así. Es que a mí me enseñaron a vivir así. Es que mis padres vivieron así. Es que mis abuelos vivieron así. Y para mí esa es la forma de vida que conozco. Pero ahora el Señor te dice, ya no lo hagas más. Porque ahora yo tengo un camino mejor para ti. Un camino más excelente que te quiero mostrar. Y entonces el Evangelio crea una conmoción. Primero en nosotros. Todos ustedes se acuerdan cuando llegaron por primera vez a la iglesia y les hablaron del Evangelio. O algún familiar les habló del Evangelio. Hijo, este está loco, ya lo agarraron los hermanitos a este. Ya lo hicieron aleluya. Ya valió. O sea que ya contigo no contamos. No, ya. Y ya, no, ya. Hay confusión. Hay conmoción cuando el Evangelio llega a nuestras vidas. La gente está acostumbrada a vivir de esa manera placentera, disfrutar de su momento, disfrutar de lo temporal. Seguimos con este. Ok. A pesar de que el pecado, hermanos, siempre va a traer consecuencias físicas, emocionales y por supuesto va a traer consecuencias espirituales, porque la paga del pecado es muerte. ¿Va a haber consecuencias espirituales? Por supuesto que sí, pero la gente no piensa en eso. Cuando la gente está metida en sus pecados, cuando la gente está metida en sus placeres, en lo último que piensa
es en la condición de pecado y de muerte espiritual. Dale monitor nada más, por favor, Inge. Gracias. Herodes el rey Herodes, estaba muy a gusto en su vida de rey. Déjalo así ya si quieres, ya con este me quedo. Gracias, José. Herodes estaba muy a gusto. Él estaba disfrutando de todos los placeres que se le antojaran. Nadie lo molestaba, nadie le recriminaba lo que hacía. Herodes y toda la gente que vivía a su alrededor, viviendo también del mismo placer, estaban muy contentos. Cuando llegaban los rumores de que estos personajes que venían del oriente y venían a buscar a un rey que había nacido, entonces, cuando vio que estos andaban haciendo preguntas, la cosa se empezó a poner difícil. Vino a romper la tranquilidad de Herodes y la de toda la ciudad de Jerusalén, la capital de Judea. Para muchos judíos que eran activistas, reaccionarios, la noticia les agradó porque el judío, el israelita, siempre mantuvo la esperanza de poder armar una revuelta en contra del imperio romano. Y ellos estaban esperando que un día, porque sabían las profecías y creían que un día iba a llegar nuevamente un caudillo, como Josué, que derrotó a los cananeos. ¿Verdad? Dijeron, va a llegar otra vez ese caudillo y nos va a liberar de Roma. Así como Sansón nos libró de mano de los madianitas, así como David nos libró de los filisteos, va a llegar un caudillo que nos va a librar de mano de los romanos y vamos a volver a ser la nación que queríamos. Así es que había mucha de esa gente. En los 400 años de silencio entre los dos testamentos hubo varias revueltas. Hubo varias revueltas de gente que trató de derrocar al imperio romano. Entre ellos fueron los macabeos, los hijos de un tal Judas Macabeo. En los libros apócrifos en la Biblia está esa historia. Quisieron hacer, pero no era el plan de Dios, así es que no funcionó, no prosperó. Y de la misma manera había muchas personas que estaban esperando que naciera un conquistador que viniera a liberarlos de Roma. Así es que cuando escuchan de que el rey de los judíos ha nacido, no solamente Herodes se turbó, sino que toda Jerusalén también, porque dijeron, llegó nuestra hora, ahora llegó nuestro libertador, este es el que nos va a sacar de la opresión de Roma. El hecho de que Jesús aparece en este mundo, hermanos, trajo como consecuencia una revolución política, una revolución social, pero sobre todo una revolución espiritual. Jesús no vino a armar ninguna revolución como la que esperaban algunos de sus seguidores y la gente de la política. Jesús no tenía nada que ver con política. Jesús no tenía ni tiene que ver nada con política. Me molesta cuando veo políticos queriendo comparar sus tontas cosas con el evangelio de Jesucristo. Jesús no tiene nada que ver con política. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a darnos libertad. Jesús vino a romper las cadenas del pecado. La lucha de Cristo fue en contra del pecado. No fue en contra de las antiabortistas, ni fue en contra de la pobreza, ni fue en contra de esto, ni del otro, ni de los reaccionarios de acá, ni de los de acá, ni de los comunistas. La lucha de Jesús no tiene nada que ver con eso. La guerra de Cristo fue espiritual. Él vino a conquistar las llaves de la vida y la muerte que Satanás nos había arrebatado. Y nos vino a dar vida juntamente con Él. De eso se trata el evangelio. Herodes no lo entendió. Los judíos de Jerusalén no lo entendieron. Y entonces la noticia causó conmoción en todo el pueblo. Por esa razón, hermanos, en aquel entonces y ahora en nuestros días, cuando los sistemas religiosos y políticos son confrontados con la verdad del evangelio, se crea una gran conmoción porque no quieren renunciar a su carnalidad, no quieren renunciar a su comodidad. Desde el día que nació Jesús hasta nuestros días, sigue causando conmoción durante su ministerio en la tierra. Los fariseos no descansaron hasta que lo vieron en la cruz, pero no contaban con la resurrección.
y con el establecimiento de la iglesia. Y después de que Jesús asciende al cielo, la conmoción siguió por todo el imperio romano. Y ya no solamente en Judea o en Jerusalén, sino lo vemos ahora en todas las provincias del imperio romano. Vemos a Pablo y a Silas que los andaban buscando, dice Hechos 17:6. Los querían encarcelar, los querían maltratar. Y dice Hechos 17:6, pero no encontrándolos, no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso cuando esta ciudad, cuando las pandillas y la violencia y los sistemas religiosos y políticos e ideológicos de esta ciudad digan: los que trastornan el mundo, esos de vida nueva, ya llegaron acá. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando eso suceda, por lo pronto todavía ni cosquillas le hacemos, pero algún día van a tener que decir en esta ciudad: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Esta debe ser la reacción de la gente, hermanos, cuando nos ven a nosotros. De las ciudades donde tenemos presencia como iglesia, el mundo espiritual, los Herodes de este siglo se deben de conmocionar porque la luz ha llegado a la ciudad, porque el Hijo de Dios ha nacido, porque el cuerpo de Cristo, ahora representado por la iglesia, se ha manifestado en este mundo, exhibiendo el pecado y anunciando el perdón de Jesús. La iglesia no puede pasar inadvertida. Nuestra vida, hermanos, no puede ser indiferente al mundo. No podemos adaptarnos y ser agradables a las formas que el mundo y los Herodes de este tiempo quieren atraparnos. La iglesia es la que resiste desde la fe. Jesús, desde el pesebre, ya estaba causando conmoción en su mundo. Todavía ni siquiera hablaba Jesús. Apenas estaba en pesebre envuelto en pañales. Y el mundo ya se estaba volviendo loco por su presencia. Qué hermoso. El mundo espiritual, hermanos, ¿va a reaccionar en contra nuestra? Por supuesto que sí. Claro que sí. Jesús nos los dejó bien claro. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis prosperidad. En el mundo tendréis reposo, tranquilidad. Vas a vivir a gustito, nadie te va a molestar. Vas a estar bien confortable. Eso dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. La iglesia es afligida. Donde está la luz de Cristo hay aflicción. Donde Cristo ha nacido, hermanos, el mundo se turba a todo nuestro derredor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, la gente a nuestro derredor se turba también. Y les decía hace un momento, a muchos de ustedes les pasó, a muchos de nosotros quizás nos pasó. La gente a nuestro derredor se sacó de onda. ¿Cómo? ¿Ya no vas a ser mi compadre? ¿Cómo? ¿Ya no vas a ir a comulgar? ¿Pero cómo? ¿Ya no vas a venir a tal cual celebración? ¿Cómo? La gente se turba, se confunde cuando el evangelio llega a nuestra vida. Y una vez que el evangelio llega, hermanos, las cosas tienen que ir así, y van a ir de más en más. Si alguien de aquí dice, es que a mí ya me persiguieron mucho, híjole, el trabajo me traen a carrillas, no me sueltan en la casa, mi esposo no me entiende, mi esposa que soy cristiano y que no quiero. Tú dices, híjole, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Quieres que te diga la verdad? Nunca va a acabar hasta que Cristo venga por nosotros. Ay, es que ya me cansé de batallar, que todo el tiempo me están diciendo. Bienvenido, hermano. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo va a acabar la reacción de la gente a mi derredor porque soy cristiano? Mientras Cristo no venga, nunca va a terminar. Y el día que ya no la sientas esa presión, el día que digas, ay, por fin me dejaron de molestar, muy probable es que tu luz se extinguió. Dejaste de brillar, dejaste de incomodar. Tu luz dejó de incomodar a los que te rodean alrededor. Es lo más seguro. Si ya nadie te molesta, si nadie te dice nada, si nadie te critica, es porque tu luz se extinguió y los Herodes que están a tu derredor ya no ven ningún peligro en ti. Quiere decir que estamos fallando como cristianos. Porque una característica del cristiano, y esto no les gusta a muchos cristianos, pero una característica es vivir en constante persecución por nuestra fe. Hermanos, Jesús lo dijo. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Es lo que nos enseñó Pablo, es lo que nos enseña Pedro, es lo que nos enseña Santiago. Somos perseguidos espiritualmente, somos perseguidos físicamente por nuestra fe. Sí, porque vamos en contra de este mundo. Porque nuestra vida va en contra de lo que este mundo ha marcado. Pueden decir, aunque sea un débil amén. Hasta que Cristo no venga por nosotros, entonces no terminará esa conmoción que produce Jesús en el mundo y vendrá el juicio de Dios para todos los Herodes que no quisieron doblar sus rodillas delante del rey que ha nacido en Belén. Ahora no te empieces a frotar las manos y está bien, ahora que venga el Señor vas a ver cómo te va a ir. No, ora por ese Herodes, ora por esas personas que te molestan, ora por ellos, porque quizás algún día ellos también van a estar aquí adorando al rey que ha nacido. ¿Cuántos de aquí fueron Herodes alguna vez? O sea, que molestaron a su esposo, o algún familiar. Ya eres cristiano. Y ahora ya están aquí dándole honra y gloria al Señor. Hay varios Herodes, varios Heroditos, ex Heroditos, ¿verdad? Que criticábamos. Sí, el cristianito, ya que se vive la vida, mira. Y ahora ahí vienes tú con tu Biblia. Ahí va, dice que la aleluyita, mira, el domingo en lugar de irnos a tomar, ahí va a la iglesia. Y ahora ahí vienes tú para la iglesia el domingo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ojalá haya muchos de esos que se lleguen a convertir. La segunda cosa que vemos en esta historia de Herodes, la segunda reacción que vemos aquí. La primera es que el evangelio causa conmoción cuando aparece. La segunda que vemos aquí es que el enemigo empieza a actuar en secreto y rápidamente. Mateo 2, el versículo 7 y 8 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, no los llamó en público, los llamó en secreto, indagó de ellos, ¿de qué manera? Diligentemente. Es decir, los sometió a un interrogatorio bien extenso, diligentemente. Decimos en México, le sacó la sopa completita, sin necesidad de Tehuacán, Ramón, sin necesidad de Pocito ni nada de eso. Diligentemente, con mucha astucia, con mucha habilidad, les fue sacando toda la información. Y los pobres magos de Oriente tan inocentes soltaron toda la sopa. Y le dijeron, pensaban que estaba igual de emocionado que él, y le soltaron toda la sopa. Y enviándolos, versículo 8, enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué lindo el Herodes. Mientras nosotros, hermanos, muchas veces somos descuidados y le prestamos poca importancia a nuestra vida espiritual, Satanás es diligente para buscar dónde puede hacernos tropezar y a quién usar para tratar de bloquear los planes de Dios en nuestras vidas. Los magos de Oriente
venían con una noble intención de adorar a Dios. Así es que Herodes no dudó de usar esa buena intención para tratar de desbaratar los planes de Dios. ¿Se entiende? Gente con buena intención, pero hay gente que tiene otra mala intención y va a usar tu buena intención para tratar de destruir los planes de Dios. Todos nosotros venimos a la iglesia de manera sincera a buscar a Dios. Venimos a servirle, venimos a adorarle. Pero Satanás puede usar las buenas intenciones de nosotros para lograr lastimar a alguien más, para provocarle un tropiezo o para alejarlo de la iglesia y poder impedir que esa persona cumpla su propósito. ¿Están despiertos? ¿Se está oyendo esto? ¿O le subimos al micrófono? Un comentario fuera de lugar. Quizás una broma de mal gusto. Un negocio mal cerrado. Un chisme. Cualquier cosa, por mínima e inocente que pueda parecer. El enemigo indagará diligentemente en nuestras vidas para buscar la manera de hacernos tropezar. Eso ya pasaba en los inicios de la iglesia. Por eso el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es muy fácil. Tú puedes tener una muy buena intención, pero es muy fácil que el enemigo use esa buena intención para hacer tropezar a alguien más. ¿Se entiende esto, hermanos? Esto es parte de la vida de la iglesia. Esto sigue sucediendo todo el tiempo aquí. Herodes manifestó una intención aparentemente buena, para que yo también vaya a adorarle. Y esas actitudes, hermanos, a veces dentro de la misma iglesia, dentro de nuestras familias, con nuestras familias extendidas, nos llegan a lastimar, nos hacen tropezar. Planes y propósitos de Dios en las vidas de muchos cristianos se han truncado porque alguien disfrazó una buena intención. Mira, no te quería decir de este hermano, pero te voy a decir para que oremos, ¿ok? Para que me ayudes a orar. No te lo digo como chisme, pero sabemos a quién se lo decimos. Sabemos que cuando queremos que alguien más se entere de algo, sabemos a quién se lo decimos. Y casi le hacemos jurar con la mano abajo del muslo, ¿verdad? Júrame que no lo vas a decir, casi. Pero sabemos que a cierta persona que le digamos algo, va a haber un círculo de gente que se va a enterar. No se queden tan seriecitos. ¿A poco no? Así funciona. Decía aquel, no nos hagamos. Así funciona. En el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en la iglesia, en la casa, en la familia, con los parientes, con nuestro círculo de amistades. Así funciona. Tenemos una intención aparentemente buena, ¿verdad? Mira, te lo voy a comentar para que pues, estés pendiente de esta persona, ¿no? Para que sepas. No creas que es chisme, ¿eh? Espero que ores junto conmigo. Lo disfrazamos de una buena intención. Mira, para que te prevengas, te voy a decir, me enteré que andan diciendo de ti que una buena intención, pero sabiendo que lleva efecto, ¿verdad? Es una bola curva, pum, es un tirabuzón. Queremos dañar a alguien y disfrazamos de buenas intenciones. Buenas intenciones. Todas esas expresiones, hermanos, que lejos de edificar, destruyen, por lo general se hacen como lo hizo Herodes, en secreto y diligentemente. No se hace en público, se hace en secreto. Mira, ven, te voy a decir algo, pero aquí nada más por favor,
que no salga de nosotros, ¿ok? Y el otro ya está. Cuenta para orar. Nomás a ti te lo digo. Ahí te va. En secreto y diligentemente. Y después vemos la vida de personas destruidas. Después vemos propósitos de Dios que no se alcanzaron a cumplir. Porque hubo una doble intención disfrazada de buena intención que dañó a alguien. Hermanos, muchas veces esto lo hacemos hasta de manera inconsciente, ¿eh? Muchas veces no lo hacemos nosotros a lo mejor de mala manera, pero el diablo anda como león rugiente buscando qué cosa agarrar para poder provocar daño en alguna persona alrededor de nosotros. ¿Están de acuerdo? Así sucede. Cuidado, hermanos, cuidado, porque esto es más serio de lo que parece. La obra de Satanás en contra de la iglesia no va a ser con apariciones espantosas. No crean que se van a aparecer aquí los chamucos y bailando y brincando acá, no. Quizás tampoco sea con una persecución así abierta, frontal, como pasa en muchos países en Asia, en Latinoamérica, en África. Por lo menos aquí donde estamos todavía no llegamos a ese extremo. La destrucción del enemigo viene de una manera muy sutil. Va a venir disfrazada de buenas intenciones que se van a cocinar en secreto y diligentemente para saber a quién golpear y a quién sacar de la carrera. Cuidado, hermanos, cuidado. Como iglesia debemos de ser muy sabios, muy precisos de entender estas verdades que siguen funcionando. El enemigo sigue atacando. Ya pasó la Navidad y viene ahora la reacción. Muchos se comprometieron nuevamente con el Señor. Muchos le dieron gracias al Señor. Ahorita está un ambiente así bonito de gracias al Señor y de gracias y un ambiente bonito de reconocer a Jesús. Sí, pero las tiendas ya están llenas de San Valentín ahorita, ¿eh? A las tiendas les importa un cacahuate. Nosotros todavía aquí andábamos con la Navidad. No, las tiendas ya están llenas de corazoncitos, de ositos y demás. Y ese San Valentín causa más broncas. Otro día hablamos de San Valentín, en febrero. Les prometo que hablamos de ese santo varón. Herodes no quería adorar a Jesús, quería destruirlo. Igual que la gente que disfraza su rencor, su envidia en contra de otros, dirá cosas aparentemente buenas, pero su fin es destruir a otra persona. A esto nos enfrentamos, hermanos, y después de los buenos deseos, de estos abrazos de Navidad, tenemos que estar muy alertas, mantenernos sobrios y velando, porque el enemigo buscará en secreto y diligentemente la forma de atacarnos. La tercera reacción de parte de Herodes no se dejó esperar. Inmediatamente después, él empezó algo mucho más fuerte. Un ángel de parte de Dios les dice a los magos del oriente que no regresen ya con Herodes, que se vayan por otro lado. Y después le advierte a José, el padre de Jesús terrenal, sobre el peligro y le ordena que huya a Egipto hasta que las cosas se calmen ahí en Judea. Versículo 16 de Mateo 2. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se le pasó el diligentemente, se le pasó el, ay, es que yo quiero ir a adorar al niño que ha nacido. Se enojó mucho y mandó en su enojo, en su ira, en su coraje, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había preguntado acerca de los magos. Se descubre la mala intención, hermanos. Tarde o temprano, cuando alguien hace algo con una doble intención, se va a descubrir. Tarde o temprano, el Señor va a traer a la luz las cosas que se hacen en contra
de su iglesia de manera oscura y diligentemente. Se enojó y salió la verdadera intención y mandó matar a todos los niños, bebés, hasta de 2 años de edad. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? Cuando las sutilezas de Satanás no funcionan en contra nuestra, la estrategia cambia. Se enoja y entonces viene un ataque frontal, viene una terrible destrucción. ¿Qué enseñanzas nos deja esta reacción de Herodes? Primero, yo puedo ver que en medio de esa reacción, en este hombre llamado José, el padre terrenal de Jesús, una obediencia inmediata al Señor. El versículo 13 dice: después que partieron los reyes, los magos de Oriente, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. José estaba dormido, estaba descansando. Y el ángel le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José tiene un sueño, una revelación de parte de Dios y recibe una orden: huye. Esa fue la orden del ángel a José: huye, huye a Egipto, vete de aquí. Un imperativo. No le dijo: piensa qué vas a hacer. No le dijo: pues si habla con María a ver qué te dice, a ver si María está de acuerdo. Porque bastante lata fue caminar desde Galilea hasta Belén, embarazada, dar la luz aquí y recién parida. Vámonos ahora para Egipto. El ángel no le dijo a José: consúltalo con tu mujer, analiza si las cosas están bien. El ángel dio una orden, dijo: huye. Versículo 14 dice: y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Todavía era de noche. Hermanos, esta es la gran diferencia entre una vida victoriosa en Cristo y una vida espiritual mediocre. Los mandamientos del Señor se obedecen. Los mandamientos del Señor no se cuestionan. José inmediatamente, cuando se despierta, siendo aún de noche, dice, siendo aún de noche, tomó al niño, a su mujer y huyó hacia Egipto. Quizás nosotros hubiéramos pensado: ay, ¿habrá sido verdad ese sueño que tuve? ¿Realmente Dios me habrá hablado? Se me hace que voy a orar unos cuantos días para que el Señor me confirme. Se oye espiritual, pero es carnal. Cuando Dios da una orden, la orden se obedece inmediatamente. No hay cuestionamiento. Tampoco José dijo: bueno, pues vamos a esperar a que amanezca y entonces vamos a planear qué hacer, y al día siguiente le digo a mi esposa: fíjate que me pasó algo raro anoche, como que, ¿te acuerdas de aquel ángel que como que otra vez vino tú? No, la orden fue: huye a Egipto. Inmediatamente José se levanta. No esperó a que amaneciera, no esperó a tomarse el cafecito de la mañana. Inmediatamente se levanta, toma al niño, a la mujer y salen rumbo a Egipto. Dios habla, Dios nos ordena, hermanos, pero nosotros muchas veces dudamos. Nos ponemos muy espirituales y en vez de tomar acción, preferimos esperar. Queremos confirmaciones. La mayoría de los mandamientos del Señor, hermanos, son para acatarlos de inmediato y obedecer antes de que venga la destrucción. Dios nos dice, por ejemplo, a través de Pablo, hablándole a Timoteo, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando,
codiciando, esta es la clave, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué le dice? Huye de estas cosas. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de estas cosas. ¿De qué? ¿Del dinero? No. ¿Huye del trabajo? No. Huye de la codicia. Huye de la avaricia. Huye del amor excesivo hacia las cosas materiales. De eso tenemos que huir, porque nos va a provocar muchos dolores. Vamos a ser traspasados por muchos dolores. Huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Uy, no, pero yo no puedo huir de eso. Me está yendo muy bien, estoy haciendo una fortuna, me está llegando por todos lados dinero. Y cuando te das cuenta, te desviaste del camino de Dios. Y no solamente tú, sino que te llevaste también a tu familia. Perdiste la bendición de Dios. No tuvimos la sensibilidad de José de huir del espíritu de avaricia y de codicia, de huir del espíritu que Herodes quería poner en nosotros para destruirnos. No tuvimos esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios a tiempo. Y pensamos que nosotros teníamos una idea mejor, y entonces fuimos traspasados por muchos dolores. Pablo le vuelve a decir a Timoteo en la segunda carta, segunda de Timoteo 2:22. Timoteo era un joven de unos 30 años. Le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué dicen los jóvenes ahora en esta generación? Uy, no, solo se vive una vez. Ay, no, la iglesia, no, ay, qué aburrido. No. Tengo party con mis amigos, tengo party con mis amigas. Ya me voy al party. Tengo que hacer cosas por acá, por allá. Soy joven, me tengo que divertir. Tengo que, comerme el mundo entero. Huye de las pasiones juveniles. Es una orden. Es una orden. Y el próximo mes hablaremos más de esto. Pero qué trabajo nos cuesta a los padres dar una orden a los hijos ahora. Qué trabajo nos cuesta decirles: no, no vas, se acabó. Haz el berrinche que quieras, pero aquí te quedas. Porque donde quieres ir, el fin es camino de muerte. Y yo no quiero que tú seas traspasado por tantos dolores. Los padres se han vuelto en esta generación demasiado permisivos. Demasiado permisivos, y hablaremos de eso el próximo mes. Las órdenes de Dios se cumplen, hermanos, no se cuestionan, porque es para nuestro propio bien. Otra enseñanza que veo en este punto de la obediencia de José, hermanos. José huye, obedece, pero la reacción de Herodes cuando se vio burlado, dice, cuando Satanás se ve burlado, hermanos, por nosotros, hay una reacción muy fuerte. Satanás va por la nueva generación. Se lo repito. Satanás va entonces por la nueva generación. Si se sintió burlado por nosotros, entonces va a ir por la siguiente generación. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. ¿Qué culpa tenían todos esos niños menores de 2 años que murieron a causa del enojo de este malvado rey? ¿Qué culpa tenían ellos? Ninguna. Ninguna culpa tenían ellos. Ellos eran totalmente inocentes. Pero eso a Satanás, hermanos, no le importa, A Satanás no le importa. Con tal de destruir la obra de Dios. Nuevamente, el mismo demonio, el mismo espíritu demoníaco que en el tiempo de Moisés quiso destruir a toda una generación, ¿se acuerdan?
Dice la Biblia en Éxodo que de pronto los judíos estaban creciendo, fortaleciéndose, multiplicándose en gran manera, y un faraón que no conocía a José ni la obra que Dios había hecho a través de él, dice que este faraón dijo: estos judíos se siguen multiplicando y son pueblo muy fuerte. Si no hacemos algo, estos nos van a conquistar ahora a nosotros. Y el faraón mandó matar a todos los niños varones de toda esa generación. Y Dios en su sabiduría y misericordia preservó la vida de Moisés en una canastita donde su mamá y su hermana lo pusieron, y después fue al palacio y viene toda la historia. Pero es el mismo espíritu, hermanos, el mismo principado de maldad que quiso interferir a destruir a toda aquella generación en Éxodo. Es el mismo demonio que ahora en tiempo de Herodes quiere destruir a la siguiente generación que se estaba levantando, porque estaba buscando entre ellos matar a Jesús. Hermanos, lamentablemente este espíritu sigue destruyendo generaciones completas a lo largo de los años y en muchas maneras. Escuchen por favor esto. Déjenme darles solamente unos datos estadísticos y ojalá todos puedan ver la dimensión del problema que les estoy diciendo. Como cristianos entendemos que todo tiene un propósito. Como cristianos sabemos que esto es parte de una fotografía grande, ¿verdad? Cuando nosotros vemos desde arriba y vemos hacia abajo, vemos esto que pasó ahí en Éxodo, vemos lo que pasa aquí en Mateo y vemos lo que está pasando en nuestros días, y podemos tomar toda esa información y sacar la conclusión de que el mismo espíritu que estaba obrando en aquel tiempo sigue obrando en nuestros días. Por muchos siglos las tasas de mortalidad infantiles, hermanos, fueron devastadoras. Pocos niños sobrevivían a las plagas. Por lo menos los primeros 15, 16, 17 siglos después de Cristo, la tasa de mortalidad era altísima. De cada 1,000 niños, casi la mitad moría por causa de plagas, por causa de enfermedades, por causa de epidemias, de bacterias, de no poder tener controles de salud. Muchos morían de hambre. Por muchos siglos la tasa de mortalidad fue muy alta. A partir del siglo XVIII la ciencia empieza a evolucionar, y a partir del siglo XVIII se empiezan a desarrollar las vacunas. Y ahora hay vacunas para la viruela, para la tifoidea, para el sarampión, para la poliomielitis, para la tuberculosis, y se empezaron a salvar muchas vidas de niños. La tasa de mortalidad de niños empezó a reducir en todo el mundo. A partir de los 1850, 60 por ahí, hasta los 1920, 30, 40, 50, las tasas empezaron a disminuir en muchos países. Enfermedades mortales para los niños como el sarampión, la viruela, quedaron totalmente erradicados. Muchos de ustedes tienen una vacuna aquí, una lunita aquí, de la tuberculosis. Los niños de ahora ya no la tienen, ya no se las ponen. ¿Por qué? Porque la tuberculosis quedó erradicada prácticamente del mundo. Quizás en algunos países no, Stephen, pueda todavía ser una realidad, pero en la mayoría de los países desarrollados ya no se ponen esas vacunas. Tampoco la de la poliomielitis. Algunos de ustedes tienen la lunita, está aquí de este lado. Uno es acá arriba, o acá arriba, no me acuerdo dónde está, y otro es una lunita aquí, ¿verdad? Que las mujeres ya de edad, cuando mueven el brazo y se les ve, ¡ay!, y se quieren echar algo para que se les quite. Ahí está. Pero gracias a esa marquita no te moriste. Y millones de niños alrededor del mundo no murieron. Pero el espíritu de muerte en los niños no se iba a quedar tan tranquilo. A partir de los años 50 del siglo XX, 1950, empezó el movimiento de la llamada liberación femenina. Y en la llamada liberación femenina se empezó este cuento de que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que la gana le dé. Y empezó todo el movimiento a favor del aborto. En 1973, aquí en Estados Unidos, se legaliza en todo el país, en los 50 estados, el derecho a abortar de la mujer.
De 1973 al año 2012 murieron 50 millones de bebés. El mismo espíritu que a través de las plagas ya no pudo seguir matando niños a la siguiente generación, ahora empezó a mover la mente de las mujeres para poder provocar esa destrucción. 50 millones de niños abortaron. Y se perdió toda una generación ahí. Y se perdió toda una generación. Casualmente ahora que el movimiento pro aborto, a favor del aborto, está más fuerte en todo el mundo. En todo el mundo hay manifestaciones a cada rato y salen las de los pañuelos verdes y y están para que se apruebe por todos lados. Casualmente, a pesar de todos estos movimientos, desde el año 2012 para hoy, la tasa de abortos ha ido disminuyendo dramáticamente. El último registro del año 2017, la tasa de aborto bajó hasta el 13% solamente, la tasa más baja en toda la historia de la humanidad. A pesar de todos los movimientos que hay ahorita, la mujer empezó a tener más responsabilidad, los hombres también se empezaron a cuidar más, empezaron a tener más conciencia y ya no hay necesidad de tanto aborto. Así es que la tasa de aborto empezó a bajar. ¿Qué sucedió entonces? ¿Ustedes creen que el león rugiente se iba a quedar tan tranquilo? Uy, no, ya se acabó el aborto. No, ya se me acabó el business aquí con lo del aborto. Sí, sigue habiendo abortos, por supuesto, pero ya no al ritmo que había a principios del siglo. Ha disminuido bastante. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces la estrategia de este espíritu en contra de los bebés va cambiando y está tomando dos facetas en todo el mundo. La primera es que las parejas nuevas de los llamados millennials y los que vienen ahora de la generación Z, de la que vamos a hablar el otro mes, esa generación cada vez ya no quieren tener bebés. Decidieron no tener bebés. Y esto es un fenómeno en todo el mundo. Las causas principales son: les preocupa el cambio climático. ¿Qué mundo les voy a dejar a mis hijos? Mejor no tengo hijos. Prefieren terminar sus estudios en vez de criar hijos. Quieren más libertad para poderse divertir y viajar. Sienten que no tendrían el tiempo necesario para criar hijos, y una razón muy importante es que muchos no quieren tener un vínculo matrimonial. Prefieren una vida sin ataduras, poder tener múltiples parejas, y la tradición y el mandato de Dios de casarse ya va dejando de ser importante para ellos. ¿Se dan cuenta? No niños, no bebés. La segunda faceta de este espíritu para destruir a los bebés en la siguiente generación es entregarlos al adoctrinamiento de las nuevas ideologías desde que nacen. Lo más normal ahora es que los bebés, desde recién nacidos, sean entregados a las guarderías para que alguien más los empiece a educar y a formar. Ahora, la mayoría de esas guarderías no van a tener ningún problema con adoctrinar a los niños de acuerdo a lo que el mundo les exija. Gracias a Dios, hay guarderías donde las cuidadoras y maestras son cristianas, como las que tenemos aquí nosotros en esta iglesia. Bendito sea el Señor. Y tenemos que orar por estas guarderías, por estos daycares, hermanos, que tenemos representados en la iglesia, porque a ellas les va a tocar inculcar los valores eternos del evangelio en esos niños que lleguen a sus lugares. Pero estas ideologías, hermanas, que están trabajando con niños, estas ideologías se están empujando cada vez más fuerte, más fuerte. Y ustedes tienen el privilegio tan grande de tener en sus manos la formación de una nueva generación, y tienen que estar muy alertas. Y toda la iglesia, nosotros, hermanos, que conocemos a nuestras hermanas que trabajan en esto, tenemos que estar orando, bendiciendo y protegiéndoles, porque va a llegar el día, si es que no ha llegado, en que ustedes van a tener que escoger, hermanas,
entre un jugoso voucher o defender la verdad del Evangelio. Está a punto de llegar. No se espanten, pero está a punto de llegar. Ustedes van a tener que escoger. Habrá padres que quizás las van a querer presionar para que a sus hijos varoncitos los traten como si fueran mujercitas. Y algunas de las mujercitas les van a exigir a ustedes que los traten como si fueran varoncitos. Quizás les van a empezar a exigir que tienen que empezar a usar el lenguaje inclusivo dentro de la guardería para poder tener ustedes el derecho de tener a los niños. Quizás les van a llegar a decir algunos padres o inclusive el mismo gobierno que no les mencionen nada de la palabra de Dios o que les enseñen también acerca de las diferentes religiones del mundo para que los niños escojan lo que quieran ellos creer. Y entonces habrá que decidir como José, obedecer y huir o conformarse a este mundo y ser parte de la ofensiva de Herodes para aniquilar a la siguiente generación. Herodes quiso matar a Jesús, hermanos, pero sus padres lo evitaron. Y aquí está lo importante. Y déjenme cerrar nada más con esto. Herodes quiso matar a Jesús, pero sus padres lo evitaron. Sus padres lo evitaron. A Jesús no lo tomó un ángel en sus alas y lo sacó del peligro. No vino una legión de ángeles a hacer un vallado alrededor del pesebre donde estaba Jesús para protegerlo de Herodes. Jesús estaba en la tierra. Jesús se había despojado de su divinidad. Ahora estaba en la tierra con un propósito. Y ahora era responsabilidad de José y de María que ese niño llegara a la edad adulta para cumplir su propósito. Así es que José y María tuvieron que tomar la decisión. Tomaron al niño siendo todavía de noche y huyeron a Egipto para protegerlo de Herodes. Ese mismo espíritu, hermanos, de Herodes sigue queriendo matar a nuestros niños hasta el día de hoy. Si no físicamente, quiere matar su fe, quiere destruir el cimiento que queremos poner en ellos. Pero gracias a que aquellos padres lucharon por la vida de Jesús, Él pudo cumplir su propósito de darnos vida y vida en abundancia. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Ahora el Señor nos ha dado la victoria, hermanos, las armas necesarias para salvar a nuestros hijos, alejándolos del peligro. Pero si los padres cristianos no toman esto en serio, si no huyen de las cosas de este mundo y no les enseñan a sus hijos el valor de la vida espiritual, se va a volver a cumplir nuevamente la profecía de Jeremías que menciona también ahí Mateo capítulo 12 en el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es la iglesia que llora por sus hijos. Es la iglesia que llora porque su siguiente generación fue entregada de manera indolente a Herodes para que la destruyera. Es la iglesia que llora porque no hay una nueva generación que se levante a defender la verdad del evangelio. Es la iglesia que llora y no quiso ser consolada
porque muchos de ellos perecieron. Esa profecía, hermanos, se sigue cumpliendo lamentablemente en todo el mundo. En todo el mundo. Cristianos descuidados, cristianos indiferentes, cristianos apáticos, cristianos sordos a la orden de Dios. Y cuando Dios le dice: huye de ahí, este no es el ambiente para tu hijo, este no es el ambiente para mi nueva generación, no quiero a tus hijos ahí. El cristiano hace oídos sordos y lo impulsa todavía más a los brazos de Herodes. Grande lamentación y lloro, porque la iglesia ha perdido a la mitad de una nueva generación en todo el mundo. Cientos de iglesias alrededor del mundo se cierran cada día, se cierran cada mes. 1500 templos en Estados Unidos se cierran cada mes, porque no hubo una segunda generación que se levantara, porque la primera generación se le olvidó que después de la alegría de Navidad el enemigo iba a contraatacar, y el enemigo iba a mandar sus huestes a destruir a la siguiente generación. Y los cristianos quedaron conformes, no se dieron cuenta, no obedecieron la voz, no escucharon las señales, no escucharon cuando se los dijo: velad, orad, sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien. Esos son cuentos del pastor, esos son ideas. No le pasa nada a mis hijos. Mis hijos están bien ahí. Ahí también con sus pandillas y ay, también son sus cuates, hombre. ¿Qué tiene de malo? No, van con sus amigas, no, van a un conciertillo ahí con las amigas, todas tatuadas, todas llenas de... oyendo esa música. Huye, 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 papá. Toma a tu niño, toma a tu niña, huye. Huye, porque Herodes te la quiere matar. Huye, porque Herodes la quiere destruir. Y necesitamos levantar una nueva generación que tenga cimientos poderosos en la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan, la gente allá afuera pueda decir: estos que trastornan el mundo han llegado a esta ciudad. Y ahí estarán nuestros niños, ahí estarán esos bebecitos del cunero, ahí estarán predicando, ahí estarán enfrentándose a otras ideologías, estarán enfrentándose a otros enemigos, estarán predicando de otra manera. A lo mejor ya no va a haber púlpitos, a lo mejor ya no va a haber micrófonos, no sé, pero ellos van a estar ahí defendiendo la verdad eterna del Evangelio de Jesucristo, que nos trajo vida, libertad, vida en abundancia desde que empezó allá en el pesebre. Pónganse de pie, hermanos, oremos. Oren, por favor, pónganse de pie. Oren, oren, oren al Señor. Oren al Señor. Señor, líbranos de esto. Líbranos, Señor, de la reacción de este príncipe de las tinieblas llamado Herodes. No es una historia solamente, Señor, en el Antiguo Testamento. Es algo que está pasando todavía en este día. El principio espiritual es el mismo. Este espíritu ha estado queriendo destruir a las nuevas generaciones. Ahora, como iglesia, Señor, como iglesia tenemos una responsabilidad. Como iglesia, Señor, tenemos un compromiso. Señor, los que todavía aquí son padres, que tienen hijos pequeños, abre sus oídos, abre su entendimiento, dales la sabiduría necesaria
para que tengan ellos la fuerza de obedecer tu palabra cuando les digas: huye de ahí, sal de ahí, saca a tu hijo, a tu hija de ahí, porque Herodes lo quiere matar. Herodes lo quiere destruir. No quiere que cumpla el propósito por el cual yo le di la vida. Señor, Señor, danos la fuerza, por favor. Danos la fuerza. Necesitamos primero una generación de padres comprometidos, una generación de padres que entienda la enorme responsabilidad de levantar una nueva generación. Como iglesia necesitamos la fuerza, Señor, para poder apoyar a esta nueva generación. Vendrá el nuevo programa de discipulado el próximo año. Nuestros niños entrarán en este programa de Aguana, Padre, pero si los papás no se interesan, vamos a fracasar. Si a los papás no les importa el cimiento en la vida de sus hijos, vamos a fracasar. De nada va a servir capacitarnos, de nada va a servir que los maestros hagan su mejor esfuerzo, de nada va a servir que la iglesia invierta en estos materiales si los padres no están interesados en que sus hijos crezcan con un cimiento poderoso. Vamos a fracasar y el espíritu de Herodes va a volver a triunfar. Señor, permite, Señor, que todos nosotros como iglesia podamos comprometernos. Aún los que ya no tenemos niños pequeños, aún los que ya no tienen hijos, todos como iglesia, como un cuerpo, podamos, Señor, comprometernos para levantar en nuestra iglesia una nueva generación, una generación de guerreros, de guerreras victoriosos, no una generación débil y mediocre, sino una generación de hijos e hijas de Dios que exalten tu nombre, que aprendan a reverenciar tu nombre, que tengan temor de Dios, que sepan doblar sus rodillas delante de Dios. Señor, oramos por cada uno de los daycares de esta iglesia y de las otras iglesias, de cualquier daycare, Señor, donde tu nombre todavía sigue siendo adorado. Protégelas, dale sabiduría a las hermanas que dirigen estos lugares, estos centros de educación. Dale sabiduría, dales fuerza, Padre. Señor, alértalas, abre su entendimiento, que ellas estén alertas a las señales, que ellas estén alertas cuando el enemigo quiera venir, Señor, a robar de manera secreta, de manera diligente, quizás disfrazado de buenas intenciones, pero que ellas puedan estar bien apercibidas. Si es que el enemigo les está queriendo poner una trampa para destruir a la siguiente generación, llénalas, cúbrelas de sabiduría, Señor. Dales de tu gracia. Gracia sobre ellas. Gracia sobre gracia. Y sobre nuestros maestros de escuela bíblica, gracia sobre gracia a ellos, Padre. Que ellos puedan tener este compromiso. Y como iglesia levantaremos una nueva generación que te honre, que te glorifique, que conozca tu palabra, que sepan escudriñar tu palabra. Gracias por estos jovencitos que han estado iniciando nuestros servicios ya por 3-4 semanas, Señor. Gracias. Gracias, porque ahí está la generación, ahí está el cimiento, ahí está el trabajo, ahí están capacitándose los nuevos líderes que dirigirán un día esta iglesia, Padre, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta serie de mensajes, Padre, de tu palabra. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, que traiga con bien a los que están de viaje todavía y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Piensen en esta palabra y que el Señor sea con ustedes.